Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, al registro de asistencia se han acreditado 70 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum presente. Se abre la sesión del martes 25 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba el acta, presidente. Aprobada el acta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Diva Damira Gastelum Bajo, con el que se remite el informe de sus actividades durante el panel de alto nivel Democracia Paritaria, de la igualdad formal a la igualdad real y diálogos políticos sobre democracia paritaria, celebrado en los pasados días 4 y 5 de octubre en Asunción, Paraguay. Y una de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que se remite su cuarto informe de actividades y su programa de trabajo 2016-2017. La Asamblea ha quedado debidamente enterado. Pasamos al siguiente asunto. Recibimos también una comunicación de la senadora Itzel Ríos de la Mora, por la que se informa del cumplimiento de la encomienda de la mesa directiva para atender un grupo de campesinos que marcharon en la Ciudad de México. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se informa que el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de octubre del 2016 a efecto de atender la invitación que le extendiera el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para realizar una visita de Estado a este país y encabezar la delegación mexicana que asistirá a la 25ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina y del Caribe. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el informe anual de actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México correspondiente al ejercicio 2015. Remítase a la Comisión de Derechos Humanos. Compañeros senadores, les informo que el pasado jueves 20 de octubre se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Asimismo, el viernes 21 se recibió también de la colegisladora el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Ambos asuntos se turnaron en las respectivas fechas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente. Les informo que se encuentra inscrita en nuestra agenda el día de hoy una iniciativa que suscriben los senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Jerónimo Barbosa, Carlos Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García y Angélica La Peña Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Túrnese dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene la palabra la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación. Tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, con su venia. La presente iniciativa que el día de hoy estamos presentando a esta soberanía tiene como propósito hacer modificaciones a la Ley General de Educación, sobre todo en los temas relativos al consumo de alcohol. Permítanme compartirles algunas estadísticas de lo que en los últimos años se ha registrado sobre este aspecto, de manera particular en lo que está relativo al tema de los jóvenes. Hoy tenemos claro que el consumo de alcohol se inicia antes de los 17 años de edad y conduce fácilmente a la dependencia de su consumo y al consumo de otras sustancias psicoactivas. Del mismo modo, se tienen registros que el 85% de los jóvenes informan haber consumido algún tipo de droga ilegal, manifiestan también haber consumido alcohol a una edad temprana. El caso más grave es que los consumidores de drogas ilegales en un 43% lo mezclan con el propio consumo de alcohol. Y también resulta relevante que un 27% de los accidentes de tránsito están relacionados con el consumo del alcohol y muchas de las víctimas ni siquiera probaron una gota antes del accidente. Más aún, los accidentes, también se reporta, son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años de edad. En este sentido, todos debemos reconocer que el consumo de alcohol debe considerarse más que solo como una adicción, también como una enfermedad. Así, la vida de las personas está sufriendo cuando están sujetas a este consumo, pues diversas manifestaciones y daños. Consideramos en este sentido que es necesario que las personas adictas al alcohol tengan que ser tratadas de manera profesional y se reconozca como un tema de salud pública. Insisto, el alcoholismo no puede verse solamente como un vicio, sino como una enfermedad de la que pocos enfermos desafortunadamente están conscientes. Si a ello agregamos que la aceptación social del consumo del alcohol debe tenerse siempre como una medida que respete la libertad de las personas, pero con señales claras sobre los riesgos que lleven a su consumo desproporcionado. A la luz de estas consideraciones, que mucho podrían ampliarse, queremos poner a su consideración modificaciones a la fracción 17ª del artículo 7º de la Ley General de Educación, con el propósito de que en su fracción 17ª se señale lo siguiente: inculcar y desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud en lo que refiere a la prevención de enfermedades derivadas por el abuso del alcohol, sin menoscabo de la libertad y fomentando en todo momento el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. Como otros temas que esta soberanía ha tratado, definitivamente llevan, primero, a considerarlo como un tema de salud pública y segundo, a tomar conciencia de un tema colectivo que requiere la participación del Estado en todos sus órdenes de gobierno. Esta es su consideración, señoras y señores senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. Turnes a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Tiene uso de la palabra el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario. Perdón, volumen por favor en el escaño al senador Rabindranath. Gracias, presidente. Solo para felicitar a la senadora Blanca Alcalá por esta iniciativa y preguntarle si nos permite suscribirla, ya que considero muy importante el planteamiento hecho ante este pleno. Muchas gracias. Gracias, senador. Se acepta la senadora. El senador Brito también acepta a la senadora. Y acá el vicepresidente, el secretario también la suscriben. Si servicios parlamentarios allá arriba, Arechiga, todos nuestros senadores, si pasan la lista por favor para allá arriba. Mayans, todos los senadores de allá arriba. Ahora sí tiene el uso de la palabra el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, comparezco ante esta honorable asamblea para presentar y poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el artículo 158
la fracción primera del artículo 159 y se adicionan una fracción cuarta bis del artículo 159 y un segundo párrafo al artículo 161 de la Ley General de Salud, conforme al capítulo tercero, enfermedades no transmisibles en materia de diabetes mellitus, bajo la siguiente exposición de motivos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los 4 tipos principales de enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Se les denomina así porque estas no se transmiten de persona a persona y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y prolongada. En nuestro país se registran casi el 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Para ello, la Secretaría de Salud ha venido realizando programas, acciones y estrategias para ir reduciendo los números rojos de estas enfermedades no transmisibles. Ejemplo de ello es la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad, ya que, como bien sabemos, somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil y en segundo lugar en este tema en adultos. Por ende, tenemos un grave problema de salud pública que día a día se enquista en nuestra sociedad, además de que reconocemos a estos dos problemas, la obesidad y el sobrepeso, como precursores precisamente de una serie de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. La diabetes mellitus y sus diferentes tipos son una de las enfermedades de mayor, lamentablemente, carga social y económica para el Sistema Nacional de Salud, afectando la sustentabilidad de la misma por los altos costos relacionados, sobre todo en sus complicaciones. De acuerdo con cálculos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, el costo anual de la diabetes mellitus, mayormente hablando de la tipo 2, que se ocupa del 90% o afecta el 90% de la población de diabéticos, es de cerca de 8,000 pesos por persona al año, que se ha ido ya elevando alrededor de 15,000 pesos ya en tiempos actuales. Pero para ese año se requerían aproximadamente 48,000 millones de pesos para el manejo de este padecimiento. La encuesta nacional ofrece datos significativos sobre la enfermedad, pero también sobre la calidad de la atención, el tratamiento y control de la población diagnosticada. Los datos de mayor relevancia incluyen que el 80% recibe tratamiento, pero solo el 25% mantiene un control adecuado de la enfermedad, por lo que 24.7% de las personas que viven con diabetes están en alto riesgo y casi el 50% está en un riesgo muy alto de padecer complicaciones derivadas, entre las que destacan enfermedades cardiovasculares, retinopatías, neuropatías, nefropatías, problemas distales en las extremidades y otras. Debido a estas desalentadoras cifras de control de los diferentes tipos de diabetes mellitus en México y por los altos costos relacionados con la enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma, es necesario fortalecer los mecanismos de diagnóstico, tratamiento y control dentro del sistema de salud, esto en aras de garantizar una integralidad de las acciones y de los mecanismos de medición, de control y adherencia al tratamiento, así como el suministro de los insumos correspondientes, las pruebas clínicas y los medicamentos que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los pacientes. En aras de lo anterior, es necesario dar un primer paso en el reconocimiento de la importancia de la enfermedad, enfatizando que existen diferentes tipos de diabetes, hablando específicamente de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional.
Garantizar una distinción de los diferentes tipos de diabetes ayudará al Sistema Nacional de Salud, pero también a la población, a poder orientar sus acciones de prevención, tratamiento y control de una manera más efectiva. Es por lo anterior que es necesario aterrizar acciones de prevención en el tema de complicaciones y tratamiento de las mismas dentro del primer nivel de contacto, garantizando el acceso a un tratamiento integral y completo de las enfermedades, evitando la generación de riesgos a la salud derivados de un mal manejo o cuidado de la diabetes. Lograr lo anterior permitirá a México estar en la vanguardia del reconocimiento de los diferentes tipos de diabetes que afectan a su población, así como las acciones de tratamiento y control necesarias para abordar cada uno de ellos. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma en el artículo 158, la fracción primera del 159, y se adiciona una fracción cuarta bis del artículo 159 y en un segundo párrafo al artículo 161 de la Ley General de Salud conforme al capítulo tercero, enfermedades no transmisibles, para quedar como sigue. Artículo 158 se adiciona especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y la gestacional. Artículo 159 se adiciona en su fracción primera especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes. Y en la fracción cuarta bis, la realización de pruebas clínicas y acciones de prevención de complicaciones derivadas de los padecimientos en el primer nivel de contacto, especialmente de enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional. Con base en las investigaciones realizadas y en la información recabada por cada tipo de enfermedad no transmisible, se deberá contar con un expediente clínico electrónico nacional de pacientes con enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional, permitiendo conocer el estado de la enfermedad, los medicamentos administrados, las pruebas clínicas realizadas y cualquier información relevante. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A su consideración, muchas gracias por su atención. Gracias, senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra el senador Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Y felicitamos al señor senador porque es su cumpleaños, que cumpla muchos más. Senador. Gracias, presidente. Gracias. Con su venia, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que hoy presento tiene como objeto avanzar en el reconocimiento y armonización de nuestra Ley General de Educación, de los nuevos enfoques en los que respecta a los derechos de los adultos mayores. Este sector de la población también debe ejercer su pleno derecho a la educación, tal y como lo afirma la CEPAL. El principio de la titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas. Debemos pasar del modelo de asistencia a la gente mayor a la concepción de los derechos para los adultos mayores. Esto implica una modificación drástica en la lógica de elaboración de leyes, políticas y programas como una visión de la existencia de personas con mayores necesidades que deben ser asistidas a la visualización de sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad. Las personas de la tercera edad poseen un conjunto de habilidades de aprendizaje de sus experiencias previas y no son educandos menos activos o menos motivados para que la gente joven. Los estudios que se han hecho sobre la capacidad de aprendizaje demuestran que no existe ninguna disminución en este aspecto antes de los 75 años. La mayoría de las personas de edad
puede lograr altos niveles de capacidad intelectual. Su capacidad para aprender no disminuye ni necesariamente permanece estática. En algunos casos, incluso, puede aumentar la capacidad para aprender. La enfermedad a veces puede ser un obstáculo para el aprendizaje, pero esto no necesariamente siempre tiene que ser así. Actualmente, la mayoría de las personas de edad mayor se encuentran en mejores condiciones de salud que hace unas décadas, y ciertas dificultades tales como los problemas de la vista pueden superarse en relativa facilidad. Reconocer el aprendizaje previo significa reconocer la riqueza y la sabiduría de las experiencias vividas. No basta con que a las personas mayores se les brinde acceso a los servicios existentes. Es igualmente importante crear entornos educativos que reconozcan y apoyen todo tipo de aprendizaje y de experiencia previa. La educación permanente no puede defenderse exclusivamente como un medio de adaptación del trabajador a los requerimientos del empleo. Por ello, la educación y la formación a lo largo de la vida aparecen también como una dimensión social. El aumento de la esperanza de vida provoca la aparición de más tiempo libre y mejor calidad de vida. Esta opción requiere una oferta de actividad educativa variada a fin de continuar y ampliar el desarrollo de los ciudadanos en la sociedad. La educación en y con las personas mayores encuentra aquí su razón de ser. Las nuevas demandas de la amplia cúspide de la pirámide poblacional estimulan el paso de la educación entendida como formación para unas etapas determinadas, a una mayor visión de la educación como proyecto vital a lo largo de toda la vida. Partimos de entender la vejez en perspectiva educativa como una etapa vital que es la culminación misma de la vida humana, un momento de sabiduría y experiencia. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el discurso de apertura de la Segunda Asamblea General sobre el envejecimiento celebrada en Madrid en abril del 2002, afirmaba, cito, «Las personas de edad no son una categoría aparte, todos envejecemos algún día si tenemos ese privilegio. Por lo tanto, no consideremos a las personas de edad un grupo aparte, sino como lo que nosotros mismos seremos en el futuro. Reconozcamos que todas las personas de edad son personas individuales, con necesidades y capacidades particulares, y no un grupo en el que todos son iguales porque son viejos», termina la cita. En ese sentido, hemos de destacar que creemos en la posibilidad de que la educación con los adultos mayores despierte nuevas posibilidades y capacidades de encaminar al propio sujeto hacia metas de autorrealización y desarrollo personal y social. No estaríamos haciendo justicia si olvidamos que las mayores y los mayores tienen un campo fértil de construcción, de cultura y nuevos proyectos equivalentes o superiores a cualquier otra edad, siempre y cuando se les faciliten las causas de expresión. El modelo en que se sustenta la presente iniciativa es el de autorrealización y expresión. En él, la educación juega un importante papel. Ya no se trata de divertir o entretener al mayor, ni de mantenerle ocupado sin más, sino que las propuestas socioeducativas sirvan de vínculo al individuo independientemente de la edad cronológica, consiguiendo así mantener niveles normales de desarrollo a partir de considerar sus características y necesidades fisiobiológicas de pensamiento, de motricidad y de aprendizaje. Por eso en esta iniciativa se impulsa el enfoque de adulto mayor que plantea la gerontología, así como los métodos, técnicas y recursos didácticos para apoyar la enseñanza-aprendizaje de estas personas desde el enfoque de la pedagogía gerontológica. Así, la educación a lo largo de la vida ha de plantearse como proyecto eminentemente activo, participativo y constructivo, a través del cual se disciplinan expectativas, optimizan capacidades, se fomenta la libertad y se fomenta la autonomía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1948, expresa en su artículo 28 que todos tenemos derecho a la educación, señalando algunas de las características que les son propias. Supone el desarrollo personal integral, juicios de valor y el perfeccionamiento como componente utópico.
Por nuestra Constitución y para nuestra Constitución, la participación en el ejercicio educativo es un derecho que corresponde a una totalidad de los mexicanos sin prejuicio de edad o estadio biológico. Fue en el Plan Viena en el que se abordó por primera vez el derecho a la educación de las personas adultas mayores y por lo tanto debe ser conceptualizada y atendida por los estados desde un enfoque de la teoría de la continuidad y del modelo de participación, lo que se promueve por medio de la presente iniciativa. Por tal motivo, es decisivo afirmar que el derecho a la educación es un derecho humano para todos. La educación para las personas adultas mayores tiene que convertirse en un compromiso por parte del Estado y de toda institución, por lo que debe también transformarse en una prioridad de los gobiernos y cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional en la materia. Esta iniciativa también está sustentada en el contenido del derecho a la educación que establece la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José. Asimismo, en las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas en la materia. Es así que en esta propuesta de decreto se adiciona la fracción 15ª bis al artículo 7, así como las fracciones 9ª bis, 9ª ter, 9ª quater y 9ª quintus al artículo 14 de la Ley General de Educación para establecer los derechos educativos de los adultos mayores en los siguientes términos: promover el conocimiento y respeto a los derechos del adulto mayor para erradicar los estereotipos negativos de que son objeto y promover la valorización del proceso de envejecimiento y la vejez. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos contenidos relativos al proceso de envejecimiento, al respeto a los derechos del adulto mayor, al respeto a la valorización de las personas adultas mayores, a fin de contribuir a la eliminación de los prejuicios, maltrato, exclusión y discriminación contra la vejez, y promover programas, cursos y actividades académicos que fortalezcan la enseñanza y aprendizaje de los adultos mayores, acordes a las características propias de esta etapa y a las competencias que requieran desde el enfoque de la educación para la vida, y promover la aplicación de métodos, técnicas y recursos didácticos acordes a las condiciones del aprendizaje del adulto mayor, con sustento en los elementos aportados por la pedagogía gerontológica, incluyendo un modelo pedagógico para la educación especial de los adultos mayores. Y por último, promover programas de educación en los que el adulto mayor sea el maestro para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfacción de las inquietudes intelectuales y culturales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón. Senadora Mariana Gómez del Campo, volumen en su escaño. Muchísimas gracias, presidente. Celebro la iniciativa del senador Morón. Me parece fundamental abordar temas que tienen que ver con los derechos humanos y yo quisiera, además de sumarme al esfuerzo del senador Morón, dejar claro que en estos momentos, presidente, a nivel internacional, en la región, pues no puede pasar inadvertido lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo digo de esta manera porque en este Senado nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones por el respeto a los derechos humanos en este país hermano y celebrar también la intervención del Vaticano para poder establecer estas mesas de diálogo entre el gobierno, sociedad y la oposición. Hemos insistido, y con esto concluyo, en que la Cancillería mexicana debiera jugar un rol mucho más activo. El Vaticano ha sido clave, ha intervenido en el caso Cuba, interviene hoy en el caso Venezuela, y yo espero, presidente, que en algún momento podamos abordar estos temas tan sensibles que nos atañen a todos y que debiéramos, insisto, como México, tener un rol más activo de liderazgo en la región. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora Lisbeth, ¿con qué objeto, senadora? Denle volumen, por favor. Gracias, presidente. Con el afán de unirme a la iniciativa del senador Morón, dada la importancia del apoyo a adultos mayores, que hoy en día en la Ciudad de México hay una
gran índice de abandono en adultos mayores. Me interesa suscribir y lo felicito. Senador Morón, acepta. El senador Benjamín también desea. El senador Daniel también desea. El senador Luis también desea, vicepresidente Luis. El secretario también, Luis, también desea adherirse. Allá arriba la senadora también. Y si pasa a servicios parlamentarios, por favor, a recogerlo. Las adiciones a esta iniciativa y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas para presentar una iniciativa, no sin antes darle la más cordial bienvenida a la maestra María de los Ángeles Moreno, a nuestra amiga que nos acompaña el día de hoy con un grupo de estudiantes. Si son tan amables de pararse, con un grupo de estudiantes de la maestría en Derecho de la UNAM. Nuestra amiga, la licenciada, hay que recordar que fue también presidenta del Senado de la República. Bienvenidos, están en buenas manos, muchachos. Gracias, bienvenidos al Senado. Tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas. Con su venia, señor presidente, subo a esta tribuna para presentar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, que es sin duda el instrumento normativo pendiente en nuestro marco legal ambiental más importante. De esta forma, México se sumará a los pocos países que ya cuentan con una ley específica sobre biodiversidad, como lo son Costa Rica, Noruega, Japón y Sudáfrica. Esto es relevante porque, al igual que el cambio climático, me parece que la conservación de la diversidad biológica es de interés común para toda la humanidad. Así, a casi 25 años de celebrar la Cumbre de la Tierra, en la que México firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, por primera vez este Congreso de la Unión cumplirá con la obligación de nuestro país de conservar y de aprovechar sustentablemente todas las formas de vida que hay en nuestro territorio. Esta ley es necesaria porque actualmente la biodiversidad no es un bien jurídicamente tutelado. A pesar de que existen diversos instrumentos normativos que regulan algunos aspectos de la biodiversidad, no se cuenta con una ley que regule en sus 3 niveles los genes, las especies y los ecosistemas. El presente proyecto se remonta a 2014.